querido John, que usted sabe hacer el cambio. Ya habíamos orado para el servicio de canto, pero para mí es importante volver a pedir la bendición de Dios ya al estudiar la Biblia. Amén. Así que, qué pena volverlo a incomodar. Pongámonos de pie, vamos a orar. Oremos. Padre mío, estos dos himnos que acabamos de cantar nos recuerdan de tu compañía fiel, pero también nos dicen que hay unas moradas eternas, Señor, que las hemos predicado y anhelado, y el pueblo remanente por siglos ha dicho y ha enseñado que estamos esperando la mañana gloriosa, cuando miremos a nuestro Rey venir en gloria. Amén. Padre, que el tema de esta noche pueda encender esa esperanza aún más de lo que está encendida. Amén. Y que podamos salir, Señor, deseosos de compartir esta bienaventuranza con las personas que nos rodean. Amén, Señor. Te pedimos que su Santo Espíritu nos dé la sabiduría y la capacidad para entender tu santa palabra. Ilumínanos, Señor. Tú eres el dueño de la sabiduría, y que tus santos ángeles, Señor, se gocen de estar aquí en nuestro medio. Amén. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. El tema de esta noche es el último tema. Es el último tema sobre Jané y Señor Esposo. Un placer. Es frente al propósito con el que iniciamos el martes, era estudiar como los bereanos, revisar conforme a la Escritura si la enseñanza del universalismo es falsa o es verdadera. Yo creo que hasta anoche hemos concluido de que no tiene base bíblica, y esta noche vamos a disipar una polémica que ellos presentan de una manera bastante enredada. Quiero decirles, no están de acuerdo. Yo he escuchado a varios y cada uno presenta su idea, ¿no? Pero en conclusión, la idea de ellos es que en la resurrección, escúchenme bien esto, cuando resuciten los impíos, cabe la posibilidad de salvación. ¿Cómo le parece? Así que esta noche vamos a hablar de las resurrecciones, de la primera resurrección, de la segunda resurrección, del milenio. No es tan largo como anoche, pero sí vamos a aclarar. No es un tema exhaustivo y sistemático del milenio como tal, no. Vamos a hablar de Apocalipsis 20 porque tenemos que explicar varias cosas, y sobre todo una frasecita que es cuña de entrada para el universalismo. Ellos dicen, pastor o señores, ahí es donde cabe la posibilidad de redención cuando resuciten los impíos. ¿Cómo les parece? Vamos a estudiar entonces esta noche con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el tema de esta noche es resurrección, milenio y el fin del pecado. Tres cosas. Iniciemos. Vamos con la resurrección. Un momentico. Eso, resurrección. ¿Qué dice la Biblia acerca de la resurrección? Resucitar es volver a entrar el aliento de vida, ¿no? ¿Cierto? Incorporarse la persona y tener todas las facultades nuevamente. ¿Cierto que sí? Bueno, la Biblia tiene varios pasajes. Por ejemplo, vamos a leer varios pasajes y vamos estudiando. Job 19, 25 al 27. Vean lo que dice Job. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Wow, tremenda cita. Y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿De qué está hablando? De resurrección. Claramente. Lo veré por mí mismo. Escuchen esto. Aquí está diciendo que la resurrección va a ser como literal. ¿Por qué hago una aclaración? Porque en los primeros siglos de la era cristiana había mucho misticismo con respecto a la encarnación de Jesús, a la resurrección. Por ejemplo,
Los saduceos no creían en la resurrección, los griegos tampoco, eso era una locura creer en la resurrección. En Hechos capítulo 17 dice que cuando Pablo les habló de resurrección, se soltaban a reír y le dijeron, sí, ya te iremos otra vez. ¿Qué le parece? Pero aquí este texto está diciendo que la resurrección es real y es literal. Lo veré, ¿por qué? Por mí mismo. Mis ojos lo verán, o sea que las facultades vuelven a cobrar su funcionalidad, ¿sí o no? No los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Otro texto, Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Y este es uno de los textos más lindos cuando muere un hijo de Dios. Este texto es increíble. Estaré satisfecho cuando despierte. Esto es lindo, a tu semejanza. Amén. Qué cosa tan bella. Amén. Yo me acuerdo que cuando murió el hermano Carlos ahí en Puerto Tejada, que le dio un infarto a Carlitos, Carlos Nelson, el que estuvo en España varios años, no Aldo, Carlos. Y Carlos tenía 54 años, muy joven, y le dio un infarto estando sentado ahí en su negocio. Y yo tuve este pasaje bíblico. Y dije, hermanos, llegará el momento cuando el hermano Carlos va a ver el rostro de Dios en justicia y a semejanza de Jesús. Amén. Dice el Salmo 49:15, pero Dios redimirá mi vida del poder de ¿qué? Del Seol. ¿Qué le parece? En hebreo es el Hades. En griego es, confundí los términos, ahora lo recuerdo. Bueno, se me fue en este antiguo. Pero Dios redimirá mi vida del poder de ¿qué? Del Seol. Que el Seol ahí representa ¿qué? La muerte. Porque Él me tomará consigo. Isaías 26:19. Este es otro texto lindo. Tus muertos ¿qué? Vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y ¿qué? Y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará ¿a quién? A sus muertos. ¿Cómo le parece? Y esto es impresionante, ¿no? Porque por allá en Apocalipsis habla otra vez de que quién entregó los muertos. La tierra, el mar, todo. O sea, no se quedó con ninguno. Escucha, aquí estamos hablando de una resurrección general. Resurrección para todos. Bueno, muy bien. Daniel 12:2. Mire lo que dice. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán como despertados. Y aquí en el Antiguo Testamento encontramos una de las dos citas donde pues en esas dos citas, una está en Isaías y otra aquí en Daniel, donde se introduce la idea de que van a resucitar los impíos también. Mire lo que dice: unos para vida, ¿y qué más? Vida eterna, y otros para qué? Para vergüenza, y escuche esa palabra, confusión ¿qué? Perpetua. O sea, es una confusión, una condenación eterna. Juan 5, 28 y 29. Este texto lo hemos estudiado mucho esta semana y hoy lo vamos a estudiar mucho. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta noche vamos a estudiar cuándo es esa resurrección de condenación. Ahora, hago una pregunta. La pregunta es esta. Esta es una afirmación. Las Sagradas Escrituras dejan claro que habrá resurrección total de todos los muertos. Eso lo dice la Biblia. Todos los muertos van a resucitar. Y aquí sí, paz, la palabra es paz. Todos es todos, igual. Ahora, la pregunta es, vamos a hacer algunas preguntas para empezar a estudiar. ¿Todos resucitarán al mismo tiempo? No. Otra pregunta. ¿Todos resucitarán con las mismas consecuencias? No. Para nosotros eso es como obvio, ¿no? Fácil, ¿no? Pero para muchas personas no. Están confundidos en eso. Miremos, por ejemplo. Una aclaración allí. Digamos, dentro del contexto eclesiástico, digamos, hay cosas que aparentemente son obvias y que aparentemente nosotros, al pertenecer a una denominación como tal, parece que eso fuera obvio y que fuera entendible, ¿sí?
pero hay que tener en cuenta aspectos personales y aspectos emocionales. Digamos, los seres humanos no sabemos cómo vamos a reaccionar en un momento dado, ¿sí? Entonces, por decir algo, la muerte de un hijo puede afectar mi noción de la muerte, de la comprensión de algo que yo pensaba que tenía pensado. Entonces, esa noción puede en un momento dado distorsionar. Así porque mi amor es tan fuerte, mi vínculo es tan fuerte que no me permite ver más allá de la realidad. Entonces me distorsiono mi realidad a fin de, ¿cómo lo decimos? A fin de poder excusarme o calmar mi propio dolor, ¿cierto? Y eso puede distorsionar mi propia realidad, de entender una realidad bíblica. Sí, de una enseñanza bíblica. Entonces, digamos, ese contexto es bueno aclarar. Sí, y por eso, aparentemente es tan obvio, pero tomamos el tiempo para leer esas citas. Porque es que, mire, lo que dice John es cierto. En el afán de querer ver una esposa, un esposo, un hijo, puede hacer temblar sus creencias, puede ir a buscar un medio. Y he conocido gente, hermano, que estando en la fe, después voy a consultar por el muerto. No nos vayamos tan lejos. ¿Quién hizo eso en la Biblia? El rey Saúl, era el rey. Y él mismo había dado la orden de expulsar a todas las pitonisas. Y él luego mandó a buscar una. Porque estaba, gracias John, porque estaba en una situación de presión mental tan impresionante. Iba a la guerra y tenía miedo. Y uno, yo voy a consultar. ¿Cómo le parece? Impresionante, ¿no? Pero aquí es donde la Biblia, como dice el Salmo 119-105, nos sirve como una luz. Aquí es donde ella nos tiene que iluminar, donde tenemos que decir, no, esto no depende de mí, vamos a ver qué me dice mi Dios, amén. Ahora, mire lo que dice. Entonces, como la Biblia menciona varias resurrecciones, por lo menos dos, claramente hay una resurrección especial también, pero no vamos a hablar esta noche de esa. Vamos a mirar cuándo se dan esas resurrecciones. La primera resurrección, la Biblia le llama la resurrección ¿de quién? De los justos. Ahora, el Señor Jesús siempre destacó en sus enseñanzas la vida futura, esa resurrección y vida eterna, como un premio por el bien hacer de sus seguidores. Eso lo encontramos en San Mateo 26-27, Mateo 25, 41 y 46, ahí es donde empieza a preguntar, estuve hambre, ustedes no me reconocieron, pero y se presenta la vida eterna ahí como una recompensa, ¿no es así? Es un premio, la vida eterna. Y Lucas 16, 19, 31. Ahora, vamos a mirar por qué esta noche afirmamos que hay una resurrección de justos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Lucas 14, 12 al 14 dice, cuando hagáis banquete, llamad ¿a quién? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás como bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado ¿cuándo? En la resurrección de los justos. Oiga, ¿no le parece clarito ese versículo? Hay resurrección de justos y también hay resurrección de injustos. En ocasión de la segunda venida de Cristo se efectúa esa resurrección, la de los justos. ¿De dónde sacamos eso? 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno a su debido orden. Está hablando de la resurrección, ¿no? Dice, a su debido orden, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. ¿Cuándo, hermanos? En su venida. ¿No les parece demasiado claro y contundente ese versículo? Parece tan sencillo, ¿no? Pero este versículo nos dice que los justos van a resucitar ¿cuándo? Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida, mis queridos hermanos. Y Jesús va a volver a la tierra. ¿Cuántas veces Jesús va a visitar la tierra realmente? 3 veces. La primera, cuando se encarnó. La segunda es la que estamos esperando, la segunda venida de Cristo. Y la tercera, ¿cuándo es? Cuando termine el milenio. Entonces, puede ser que un amigo universalista diga, pero mire,
Ahí dice, y luego los que son de Cristo en su venida. Ahí me está diciendo cuál venida. Si es la segunda o la tercera, ¿qué le parece? Pero entonces tenemos que descifrar quiénes son los de Cristo, para no equivocarnos. Porque más adelante la Biblia me dice que va a haber una resurrección de unos que no son de Cristo. ¿Quiénes son? Sigamos estudiando. Primera carta a los Tesalonicenses 4:16. Estamos tratando de definir que en la segunda venida es cuando resucitan los justos. Si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es la garantía, ¿no? Dice, así también traerá Dios, ¿con quién? Con Jesús a los que durmieron en Él. Nótese a quiénes va a traer cuando Jesús aparezca, a los que durmieron en Jesús, en otras palabras. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está hablando de ese acontecimiento, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, ¿quiénes? Los muertos en Cristo. Hermano, ahí. Resucitarán. O sea, son claros estos pasajes que cuando venga Cristo, los que van a resucitar son los que han creído en el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál es la primera resurrección? Ahí lo dice. Oiga, a mí me parece lindo la Biblia como nos explica clarito este tema. Los muertos en Cristo resucitarán ¿cuándo? Y entonces los que no son muertos en Cristo, ¿cuándo van a resucitar? En la segunda, mi hermano. En la segunda. ¿Y para qué van a resucitar? Ahora, Apocalipsis 26 tiene una bienaventuranza para ese grupo. Dice, a ver, no se olviden del último pasaje. Los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, los de la primera resurrección. ¿Qué dice el siguiente pasaje? Apocalipsis 26. Bienaventurado y qué? Y santo el que tiene parte en ¿cuál? En la primera, hermano. En la primera resurrección. ¿Por qué? Porque cuando venga la segunda muerte, dice, no tiene poder sobre ellos, sino que serán como sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él ¿cuándo? 1000 años. Ahora explico qué van a hacer los que resucitan con Jesús, los que resucitan en la venida del Señor. Juan 11, 23 y 26. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. ¿A qué día estaba haciendo referencia? Según el Antiguo Testamento, el día final se refiere al día grande y terrible de Jehová, que para nosotros en el Nuevo Testamento también se aplica a la segunda venida de Cristo, cuando los reyes y capitanes dirán a las piedras, caed sobre nosotros. Ese es el día. Oye, tengo un sermón que me gustaría predicarlo en estos días, que se llama ¿Cómo estar seguros en el gran día de Jehová? Porque ese día va a ser tremendo, hermano, quiero decirle. Entonces Jesús le dijo, miren lo que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oiga, si uno estudia bien este versículo, la manera como está construida la oración es bastante clarificador. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, que lo contrario a eso, ¿qué es? Y todo el que no cree en mí morirá eternamente. Eso es como lo obvio, lo lógico, ¿sí, no? Bien, entonces, ¿cuándo es la primera resurrección? La resurrección de los justos en la venida del Señor Jesús. Eso está claro, hermanos, está clarito. Pero los otros muertos, ahora dice la Biblia, vamos a hablar de la segunda resurrección. ¿Cuál es esa segunda resurrección? La de los impíos. Oh, pues, ¿cuándo será la resurrección de los impíos? Escuchen lo que dice la Biblia. Pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Dice que ellos no volvieron a vivir. Los que no se levantaron cuando Cristo vino en la segunda venida, esos son los otros muertos.
¿Cuándo? ¿Hasta cuándo van a volver a vivir, a resucitar? Hasta que se cumplan, ¿qué? Los 1000 años. Y ahora en un momento, no en este momento, después vamos a explicar esta frase. Esta es la primera resurrección, porque está seguido en el mismo versículo. Y ese es el meollo del asunto de los caballeros que creen en una oportunidad cuando Cristo venga por tercera vez. Esa frase, esta es la primera resurrección, porque da la impresión que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cómo así? ¿No era la segunda, pues? Buena pregunta. Ahora vamos a estudiar eso. Apocalipsis 1:7 dice: los muertos impíos no resucitarán en la ocasión de la segunda venida, a excepción de unos pocos, y vuelven al polvo de la tierra. ¿Quiénes son esos pocos? ¿Quiénes son esos poquitos que van a ver impíos, muertos impíos, que van a resucitar? Los que les traspasaron. Sí, señora. Elena Harmon de White hace una explicación bien detallada que Anás, Caifás, Herodes, los soldados que ejecutaron la muerte, los que le pusieron la corona, los que se burlaron de él, un grupito pequeño y especial, cuando Cristo venga, se levantan, lo miran y dicen, y vuelven otra vez. ¿Por qué razón? Porque Jesús se lo prometió a ellos, ¿se acuerdan? Sí. Jesús le dijo la noche del juicio injusto, le dijo: y les aseguro que no me volverán a ver más hasta cuando vengan en las nubes de los cielos de la gloria de mi Padre. Él se lo prometió y se lo va a cumplir. Oiga, ¿ustedes se imaginan la cara del sumo sacerdote cuando vea a Jesús viniendo en gloria? Impresionante momento, ¿no? Y lo van a ver y vuelven al polvo. Pero los demás muertos, los impíos, no resucitan en la venida del Señor, porque me he dado cuenta que hay hermanos que no tenían claro eso. Muchos adventistas, y yo no sé, algunos de ustedes que estaba confundido, que creen que cuando Cristo venga, como dice la Biblia, todo ojo le verá, porque entonces dice, todos los muertos, los buenos y los malos, resucitan cuando Cristo venga por segunda vez. No, hermanos, resucitan los justos. Y este grupito muy especial, para que miren que lo que les dijo Jesús era verdad, y vuelven al polvo de la tierra. Estamos hablando de la resurrección de ¿quién? De los impíos. Pregunta: ¿hay esperanza de salvación para los muertos que vuelven a vivir al final de los 1000 años? Al final. Sí, al final de los 1000 años. Ya no. Pero ahí dice que es la primera resurrección. Apocalipsis 25. Dice, escuche, ahí dice que esa es la primera resurrección. ¿Cómo entendemos esa frase? Esta es la primera resurrección, en el mismo versículo. Dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Hay un punto. Esta es la primera resurrección. Y mira, ahora voy a sacar mi Biblia. Mi amor, alcánzame mi Biblia, porque aquí quiero que abran la Biblia los que la tienen en físico. Vamos a hacer un estudio de la composición literaria de esa expresión. Les voy a decir, gracias mi reina, les voy a decir por qué eso es tan importante entenderlo esta noche. Les voy a decir. Apocalipsis 20, aquí vamos a hacer el análisis. Versículo 5, volvamos a ver. ¿Lo tienen en sus ojitos? Sí. Pero los otros muertos, ¿qué? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Nosotros decimos los adventistas que esta es la segunda resurrección, la de los impíos. Pero el problema aparentemente es que ahí dice, esta es la primera resurrección. ¿Y qué dice la Biblia sobre la primera resurrección? Leamos en el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte ¿en dónde? En la primera resurrección. Entonces alguien que defiende el universalismo y que cree que ahí hay una posibilidad dice, mire, esa después de los 1000 años, esa es la primera resurrección y van a ser como ellos, bienaventurados. Esos muertos que resuciten después de los 1000 años son la primera.
Y ojo el argumento es porque dice que es la primera, dice que es la principal. Escúcheme esto. Y es la principal porque ahí es donde Dios va a hacer su mayor demostración de amor para con los hijos rebeldes. Oiga, y a mí me toca el corazón eso. Y a mí me parece lindo, eso me parece hermoso. Uno dice, bueno, es un Dios de amor, ¿no? Pero ¿será eso lo que dice la Biblia? ¿Por qué los muertos impíos no pueden tener esperanza después de los 1000 años los que resucitan? Por una razón. Ahora vamos a leer todo el contexto, del 5 al 8. No se olviden, un texto sacado del contexto es un pretexto. Bueno, muy bien. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan. Oiga, volvamos al 5. Ojo, Edwin, no me pierda. En el 5 dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. En el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué va a hacer el diablo? Y saldrá a engañar ¿a quién? A las naciones. ¿A cuáles naciones? Pero esas naciones representan gente. ¿A cuál gente? A los que no volvieron a vivir sino hasta después de los... ¿Está claro o no está claro? Miren cómo ahora vamos juntando las piezas con un rompecabezas. Aquí el versículo 7, esas naciones a las que el diablo cuando termine los 1000 años va a salir a engañar. ¿Cómo estaba la tierra durante el milenio? Sin vida, desolada y vacía. Pero dice que cuando pasen los 1000 años van a resucitar unos muertos. Y cuando ellos resuciten, el diablo ya, ¿qué pasa con la atadura del diablo? Porque recuerden que es una atadura simbólica. Significa que no podía tentar a nadie. Pero vuelve a haber gente. Una gente que resucita después de los 1000 años. ¿Y qué va a hacer con esa gente? ¿Qué va a hacer el diablo con ese grupo de personas? Y saldrá a engañarlos. Entonces la pregunta es, ese grupo que se va a hacer engañar del diablo, que va a resucitar después de los 1000 años, ese es el mismo grupo que dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. ¿Ese es el mismo? No, ese no es el mismo. Entonces, ¿quién es? Entonces, ¿por qué dice esta es la primera resurrección seguido de los demás muertos no habían pasado los 1000 años? Sigamos leyendo. Y luego dice, ¿y qué van a hacer esos que van a resucitar después de los 1000 años? A fin de reunirlos, ¿para qué? Para la gran batalla. Su número es como ¿qué? Como la arena del mar. Ay, ay, ay. O sea que Él los va a convencer. Él los va a convencer. Y miren lo que van a hacer estos muerticos cuando resuciten después de los 1000 años. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Estos son los que dicen que bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección? ¿Los que van a ir a atacar el campamento? No. Entonces, pastor, hágame el favor y me explica por qué en el versículo 5 da la impresión que esa es la primera resurrección. Vamos a volver a leer el 5. La Biblia hay que leerla y releerla para poderla entender. Verso 5. Volvamos. Ahora, ¿qué le parece si leemos desde el 4, desde el anterior, para identificar bien de quién es que viene hablando? Vamos a ver. Versículo 4. Vi tronos, dice. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de ¿qué? De juzgar. ¿Y a quién más vio? Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo ¿qué? 1000 años. 1000 años. O sea, aquí hay un grupo que está reinando con él 1000 años. Punto. Entonces, en el griego no hay puntos, pero los que hicieron el trabajo de traducción tuvieron la tarea de, por el contexto y todo, ir haciendo puntuaciones. Dice, ahora sí dice, reinaron con Cristo 1000 años, pero, bueno, aquí hay un pero. Está haciendo una diferenciación entre estos que están reinando con Cristo 1000 años. Pero
Escuchen esto. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Punto. Ahí hay un punto. No se olviden. No es corrida la oración ahí. Ahí termina. Y ojo con esto. Y dice, entonces ahí sí dice, esta es la primera resurrección. ¿Cómo le parece? ¿Cómo entendemos eso? Ahora sí se lo voy a explicar. Leamos el siguiente versículo y unamos la oración completa. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre estos. Sino que ¿qué? No, dice aquí, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él ¿cuántos años? Recuerde que en el versículo 4 dice que hay unos que no recibieron la marca de la bestia y que están reinando con Cristo 1000 años. Y luego dice, pero los otros, entonces no son los mismos, hermano, no son los mismos. La pregunta es ¿por qué aparece la frase esta es la primera resurrección? No la una con la oración anterior, únala con la oración que sigue. Entonces dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahora hace otro enunciado, dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. ¿A cuál de las dos renglones yo debo unir esa expresión? Esta es la primera resurrección. A la que sigue con el 4 y con el 6. ¿Hago entender? O sea, estaba hablando ahí y como que dijo, se acordó y dijo, mencionó eso, pero sigue otra vez con la hilación que venía en el versículo 4. ¿Estamos claros o no? Sí. Porque es que no concuerda. El versículo 6 y 7 dice que esos otros, dice que bienaventurado y santo y que reinarán con él 1000 años. No son los mismos, no lo son. Yo tengo que unir esa expresión a la expresión que sigue, dice bienaventurado y santo. Eso es. Es más, les boto un dato, la nueva versión internacional tiene esa frase entre paréntesis. Eso fue un paréntesis que se hizo ahí, ¿sabían? Tremendo, hermanos. Pero ¿sabe qué dice la ilusión universalista? Jorgito. Pastor, aquellas personas justas que resucitan en la primera resurrección, Ajá. van a ser sacerdotes Y reyes. rey de Jesús, y los otros van a estar muertos por 1000 años. Bien, Jorge. En consecuencia, los primeros que resucitan en la primera resurrección siguen con Jesús y están Siguen vivos y están vivos. Mientras que lo otro, gracias, Jorgito, lo has comprendido. Hermanos, ¿saben qué consiste la ilusión universalista ahí? Unen esta es la primera resurrección, con los otros muertos no volvieron a vivir a su vida. Entonces dicen, mire, hermanos, ahí hay esperanza de salvación. Ahí la hay. ¿Cómo le parece a ustedes eso? Pero cuando uno lee el 4 y lee el 6 y el 7, dice, no, esos no son los mismos. Los que despertaron después de los leones no son. No pueden ser. Ahora, ¿por qué razón no puede haber esperanza de salvación para los que resuciten después de los 1000 años? Se lo voy a explicar por qué. Leamos Apocalipsis 24 nuevamente. Apocalipsis 24 me dice por qué no tienen esperanza. Se lo voy a explicar. Dice aquí: bien, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de ¿quién? De juzgar. ¿Quiénes son esos? El apóstol San Pablo, y aún más en el Antiguo Testamento se dice que los santos redimidos del Señor van a juzgar a este mundo y aún a los ángeles. ¿Lo han leído? Ahí donde está el pasaje que no debemos llevar nuestros pleitos ante las autoridades de este mundo. Dice, si no podemos resolver un asunto de aquí, y entonces ¿cómo es que vamos a juzgar a los ángeles, cierto? Ahí es donde Jesús le cumple la promesa a muchos, a todos sus seguidores, que les digo, ustedes se van a sentar conmigo ¿en dónde? En mi trono, y ustedes van a juzgar conmigo. Oiga, tremendo, ¿no?
Pero ¿a quiénes que juzgan? ¿Qué es lo que están revisando ahí? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, ¿quiénes son los que están reinando con él? Los que no habían adorado a la bestia, hermanos, ni su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con él 1000 años. ¿Qué dice la sierva de Dios de ese proceso? ¿Ah? Mire lo que dice: conflicto de los siglos. Junto con Cristo juzgan ¿a quién? A los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. ¿Por qué no pueden tener esperanza? Porque durante el milenio se revisa ese juicio, y ellos ya están, escúchenme hermanos, ellos ya han sido juzgados. O sea, cuando ellos se levanten después del milenio, no puede haber esperanza de salvación, porque ya están ¿qué? Juzgados. Aquí lo dice, ya están juzgados. Sus situaciones, su destino final ya está resuelto. Ahí no se va a resolver. Ellos simplemente están corroborando para testimonio de los redimidos, porque habrá gente que va a decir: ¿y cómo que el pastor Fabián, que predicaba tan sabroso, no está aquí? Y va a decir otro: pero la vecina que era prostituta está aquí, ¿qué pasó? Entonces ahí durante ese 1000 años se está verificando y corroborando por qué el Señor no llevó a Fabián, que era buen predicador, y la gente va a estar impresionada, pero ahí va a salir en el libro de memorias, ahí se me quedó la tijera, sí, se me quedó, pero ahí en el libro de memorias va a aparecer, Dios no lo quiera, este hombre tenía una esposa oculta hace 40 años y nadie lo sabía. ¿Cómo le parece a ustedes eso? Entonces, cuando los santos revisen, no van a decir que Dios es injusto, sino que van a decir: uy, y yo que pensaba que Dios, ¿por qué lo dejó? O ¿por qué la dejó a ella si era tan buena maestra, tan buena directora de algo en la iglesia? Si era una dorca tan abnegada, ¿no? Hermano, en ese juicio se verifica. En ese juicio ya están juzgados. Hermano, es que cuando el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos, Él no viene ahí apenas a investigar quién se va y quién se queda. Eso ya está investigado, porque en este momento se está llevando el juicio investigador. Cuando Cristo venga ya está resuelto el asunto. En el milenio simplemente se va a revisar y a corroborar las sentencias. No es que ahí van a cambiar las sentencias. Por eso es imposible que cuando los demás muertos vuelvan a vivir, después de los 1000 años, tengan esperanza de salvación. Por eso es imposible, hermanos, porque sus casos ya están decididos. Mire, aquí lo dice: junto con Cristo juzgan a los impíos comparando sus actos con el libro de la ley. ¿Quiénes son esos? Más adelante en Apocalipsis 20 dice: los que sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, mis amigos. Hermano, ahí ya no hay nada que hacer. No me vengan a decir que entonces ahí cuando ellos vuelvan y vean a Jesús viniendo en la Nueva Jerusalén, entonces ahí dice: grandes y verdaderos son tus juicios. Entonces la expresión que usan es: ahí, eso es un reconocimiento. Y entonces la pregunta es: y si reconocen, entonces ¿por qué no hay salvación? Si están diciendo grandes y verdaderos tus juicios. Ahora, ¿de dónde sacamos los adventistas eso? Hay una cita de la sierva de Dios, y ahora les vamos a mostrar otros pasajes, donde finalmente los impíos sí van a decir eso: grandes y verdaderos tus juicios, y además van a doblar su rodilla. Ahí es donde se cumple Filipenses capítulo 2, versículo 11, donde dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aún los impíos, cuando resuciten, van a doblar su rodilla y van a reconocer la justicia de Dios. Pero eso implica que porque van a doblar su rodilla, entonces se salvaron ahí. ¿Ese doblado de rodilla es de arrepentimiento o de qué? Yo he conocido gente que le ha arrodillado a otro falsamente, o porque le toca, sencilla, o porque le pone un revólver en la cabeza también, ¿no? Pero ¿sabe qué me he dado cuenta también, hermano? No me quiero adelantar, ahora explico bien eso. La resurrección de los impíos hace parte, escúchenme, de los otros muertos, los que no tienen
esperanza. ¿Dónde dice eso? Vamos a la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Porque la Biblia me habla de unos muertos que no tienen esperanza. La Biblia me habla de unos, Juan 11, 25 y 26, Jesús dice, y el que esté muerto pero cree en mí, vivirá. Pero luego la Biblia dice, no nos lloren como los muertos que no tienen. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Leamos lo que dice la Biblia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quién, de los que duermen. Y yo expliqué eso en el sermón del sábado, pero lo retomo, ¿no? Porque estamos redondeando las ideas. Resulta que en Tesalónica había un problema. ¿Cuál era el problema? Que cuando moría un hermano en la fe, una hermana, se ponían a llorar y a ir tan descorazonados que era como si lo hubieran perdido para siempre. Esperanza. Sin esperanza. Entonces yo soy uno de los que digo, cuando muere un amigo sin Jesús, yo lo lloro mucho, le digo. Y de verdad, yo lo lloro con todo el corazón, hermano. Porque yo sé, el hombre murió sin él. Uno puede saber eso, hermano, sin necesidad de ser Dios. Pues que muere estando con el vecino o con la vecina ajena, y ahí lo cogieron. O sea, uno ahí puede decir que murió sin eso. Murió en pecado, hermano. Y hay una polémica que no la voy a encender ahora, y es cuando una persona se quita la vida. Porque uno quiere darle esperanza a los familiares, ¿no? Y uno dice, no, hermana o señor, solo Dios sabe. Pues sí, solo Dios sabe, pero Dios sabe, Dios sabrá, yo no sé, pero murió transgrediendo la ley de Dios, no matarás. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ese nuevo decreto de la Corte Suprema? Donde están diciendo que pueden matar niños por cantidad, hermano. Y esos niños que van a resucitar, dice la sierva de Dios, que los ángeles los van a llevar a sus padres, pero ¿y si los padres no los salvaron? Porque los padres, esas madres de sus padres se van a perder porque han matado a sus hijos. Los ángeles, ¿a quién le van a entregar sus hijos? Pues para Dios eso no es problema. Pero nótense, hermano, que si hay un grupo de muertos que no tienen eso. Entonces dice el apóstol Pablo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen que esperar. Entonces si la Biblia dice, miren, no se pongan a llorar de que ellos murieron muy con esperanza, no como los que no tienen. Entonces hay muertos que cuando resucitan no tienen esperanza, hermano. Si usted le quiere hacer decir eso a la Biblia, usted verá, ese es su problema, pero eso no dice la Biblia, hermano querido. O sea, ¿cuándo hay esperanza realmente? La esperanza de salvación depende únicamente de la aceptación de Jesucristo mientras que el individuo está vivo, mi querido hermano. Una vez muerto, no sirve de nada. Y si no, entonces estamos diciendo lo que dice la Iglesia Católica Romana. No, paguémosle un poco de misas, hagámosle una novena, intercedamos para que salga del infierno, pase al purgatorio y del purgatorio finalmente al paraíso. Ahora, el Señor Francisco, el Papa Francisco, consideró al individuo que se le ocurrió esas ideas del infierno con sus 9 estaciones, a un poeta italiano, al señor Dante, que nació en 1260 y pico, y dijo, ese señor fue profeta. Eso dijo el Papa no hace mucho, celebrando un aniversario de la muerte de Dante. Y entonces dijo, y ese fue el que dijo de las estaciones del infierno con sus 9 niveles. Y ese fue el que sacó la idea. Y la iglesia lo adoptó como doctrina bíblica. ¿Cómo le parece, hermano? O sea, si nosotros creemos que después del muerto hay esperanza, si murió impío, estamos con Babilonia, hermano. Estamos graves. Estamos creyendo un error terrible, hermano querido. La Biblia dice muy bien para cuándo es que uno puede obtener esa esperanza. No es muerto, es vivo. Dice Eclesiastés 9:4, este texto lo leí hace días. Aún hay esperanza para quién? Para el que está ¿de quién? Entre los vivos, hermanos. Amén. Amén.
Pues mejor es perro vivo que león muerto. ¿De qué sirve un león si está muerto? Yo prefiero un Reichspuder que está vivo y sabe que me defiende más que un león muerto, ¿sí o no? Eso es lo que la Biblia está ilustrando. O sea, la Biblia está diciendo de qué sirve si ya está muerto. Lo que no se hizo en vida, ¿ya qué se va a hacer? Por eso dice Eclesiastés 9:5 en adelante, y su amor y su odio y todo perecieron y ya no hay más memoria debajo del sol. Pero cuando venga Cristo, ahí sí los hijos de Dios podrán decir: yo veré a mi Redentor en justicia cuando despierte a su semejanza. Alabados sea su nombre de Dios. ¿Y cómo será todo eso? Lean juiciosamente 1 Corintios capítulo 15, ahí está toda la teología de la resurrección. Ahí está. Entonces, al resucitar los impíos después del milenio, ¿existe la posibilidad de que se arrepientan y se salven? No, definitivamente no. ¿Por qué? Ya lo leímos. ¿Qué van a hacer esos angelitos cuando despierten? Lo estoy diciendo irónicamente, ¿no? ¿Qué dice la Biblia que van a hacer? Ahora, que porque yo ame y yo creo que el amor es todo tiene que ser amor y nada de justicia, eso tiene que cambiar lo que la Biblia dice. Mire, hermanos, la palabra apocalipsis viene del vocablo apocalypso, que es revelación, que significa descorrer el velo. El apocalipsis ya me dijo a mí qué va a pasar cuando estos caballeros resuciten. La Biblia ya me dice qué van a hacer. La Biblia no me va a dejar la duda de, ¿será que de pronto se van a arrepentir? No, hermano. Lean, versículo 9. Subieron por la anchura de la tierra, Apocalipsis 29, y rodearon el campamento de los santos. Ellos todos se van a resucitar, todos amables, todos queridos. No, hermano, se van a... Es más, la profeta de Dios en el conflicto de los siglos dice que con las mismas emociones con que bajaron a la tumba, con esas mismas resucitarán. El que murió odiando a otro y pegándole una puñalada es como si le despausaran la película y vuelve otra vez y está con la ira y con las emociones. Uy, qué impresionante eso. Entonces, ¿por qué nos ponemos a querer de buena gente, a querer ser el abogado de los que en vida no quisieron tomar la decisión de salvarse? Por parecer que somos tan buenos y que, oiga, qué altruismo, ¿no? Qué idealismo tan maravilloso. De esperar que ojalá ya todos se van a salvar. Pues no, hermanos, no es así. Ni siquiera eso es bonito. Los malos resucitan con el mismo espíritu rebelde que poseían cuando murieron. ¿Cómo le parece? Y la sierva de Dios tiene unas señoras citas en el conflicto de los siglos. Uy, ahí hay unas citas al final que dice que cuando los justos resuciten, los hijos de Dios, dice que el último pensamiento que ellos tenían era la agonía de la muerte, ¿no? Pues me voy a morir, porque uno, pues cuando tiene la oportunidad de percibir ese momento, ¿no? Pero dice que cuando los justos vuelvan a vivir, el primer pensamiento que va a venir a ellos es: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu amigo? Uy, qué hermoso, ¿no? Y dice la Biblia que van a resucitar inmarcesibles sus cuerpos, incorruptibles. Esto inmortal se va a vestir de inmortalidad. Eso no le va a pasar a los que despierten después de los 1000 años. No, ellos despiertan mortales y bravos, hermano. Bravos. Impresionante. El gran juicio del trono blanco y el fin del pecado. Bueno, ¿y cómo termina el pecado entonces? Porque esta es la última porción de esta noche. Se acaba el pecado. ¿Cómo? Juan indica que cuando los enemigos de Dios hayan rodeado la ciudad y estén listos para atacarla, Dios establecerá su gran trono blanco ahí. Y les voy a decir algo, hermanos. Lean el conflicto de los siglos donde dice la herencia de los redimidos. Vea, yo leo eso y a mí me dan ganas como de un sentimiento de llorar de felicidad. ¿Sabe qué dice la sierva de Dios? Cuando Cristo venga y resucite a los justos y con los vivos, sus ángeles los van a llevar hasta Jesús, porque Jesús no va a pisar la tierra. Y de ahí ascienden todos. Adivinen a dónde van: a la nueva Jerusalén. Y dice Elena White que van cantando:
unos dicen por acá y otros le responden. Y hay una entrada triunfal, y dice que cuando se van acercando a la Nueva Jerusalén, las puertas de perla se van abriendo. Y cuando se abre la puerta de perla, ¡sorpresa! Adivinen qué hay ahí dentro de la ciudad. Dice el Edén que se había perdido por causa del pecado, el privilegio que perdió Adán y Eva y los expulsaron. Dice Ellen White que cuando se asomen van a ver ¿qué? El Edén. Amén, gloria a Dios. Y van a ver el esplendor y van a entrar, y Jesús mismo les va a dar la bienvenida, y Jesús mismo les va a poner las coronas en sus cabezas. Mire todo lo que está aconteciendo cuando inicia el milenio en el cielo, y dice que cantan y que Adán se presenta delante de Jesús, y Jesús un poco más alto y Adán un poquito más alto que Jesús. Y dice ahí que los seres humanos vamos a tener la estatura, pero que vamos a seguir creciendo hasta alcanzar la estatura. Una cosa bellísima sucede ahí. Y mientras tanto los otros muertos están durmiendo en el polvo de la tierra, hermano, porque han tenido la oportunidad y han negado esa oportunidad, ellos mismos. Mientras toda la raza humana rodea el trono, algunos seguros dentro de la ciudad, otros fuera, aterrorizados ante la presencia del juez. Dios implementará la última fase del juicio. De esto fue que Jesús habló cuando dijo: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros seréis excluidos. Y cuando vayan con él, ahí se cumple lo que dice Apocalipsis 19, la cena de bodas ¿de quién? Del Cordero. Y una mesa de kilómetros y kilómetros. Y ahí es cuando Jesús dijo: yo no voy a volver a beber más de este vino, sino hasta cuando esté con ustedes en el reino de mi Padre. Amén. Amén. Y dice que nos vamos. Miren todo lo que Dios tiene reservado para nosotros, hermano. ¿Vale la pena o no? Claro que vale la pena, eso está bueno. Pero sucede esta pregunta. Esta pregunta le ha generado un cosquilleo tremendo en el cerebro a más de uno. ¿Por qué resucitó Dios a esta gente solo para terminar su existencia de nuevo? ¿Ya no estaban muertos? ¿Para qué los vuelve a resucitar? ¿Para volverlos a matar? Oiga, buena pregunta, ¿no? Durante el milenio, los redimidos tendrán la oportunidad de examinar la justicia del tratamiento de Dios hacia cada ser inteligente del universo, hermano. Los ángeles van a estar pendientes de la revisión de ese juicio. Ahora los mismos perdidos, y aquí sí viene la parte que le había dicho, incluyendo a Satanás y sus ángeles, confirmarán la justicia de los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí ellos no van a poder negar. No van a poder negar. Ellos van a tratar de engañar y de atacar, pero ellos van a decir: no, nosotros ya revisamos y lo que hizo Dios fue justo. Y cuando ya ellos se vean perdidos, absolutamente perdidos, entonces van a tener que reconocer. Pero ahora les digo qué tipo de reconocimiento es. Este es el gran juicio del trono blanco que Pablo menciona. Escuchen: porque todos compadeceremos ante el tribunal ¿de quién? O sea, ahí se está refiriendo de impíos y justos. Todo es todo, mi hermano querido. Allí todas las criaturas, justos e injustos, salvados y perdidos, doblarán la rodilla y confesarán que Jesucristo es el Señor. Y ahí están los textos bíblicos. Entonces el interrogante de la justicia de Dios se habrá resuelto para siempre. Los que reciben la vida eterna confiarán en Él sin reservas. Nunca más el pecado afectará el universo o acosará a sus habitantes. Se ejecuta el castigo eterno y se acabó eso. Se acabó para siempre. Miren, hemos visto casos de reos de muerte en Estados Unidos especialmente, cuando se usaba la silla eléctrica, que el día que los iban a electrocutar empezaban a temblar y a llorar y de todo. Invitaban a la familia y a los amigos que conocían el caso a ver la ejecución. Y muchos, escúchenme en esto, muchos reos en ese momento de pánico, de expectación, le pedían perdón a los familiares. Muchos.
Pero dígame algo, ¿de qué servía ella? ¿De qué servía ella? O sea, reconocían, Satanás, sus ángeles y los perdidos doblarán su rodilla, no porque se van a arrepentir y ahora sí salvo, no, hermanos, porque reconocen que están realmente acorralados, que todo lo que Dios dijo era verdad y que lo que les va a acontecer es justo. O sea, el diablo tiene que reconocer que él es el culpable de todo lo malo y tiene que cargar y tiene que pagar por eso. Y entonces en ese momento, ahora sí, y con esto cierro mi mensaje y mi semana de oración, en ese preciso instante, ahora sí, como quieren dañar la ciudad y quieren destruirla, entonces el padre, ¿qué va a hacer? Se queda con los brazos cruzados y no, pues a mí me da pena con ellos. Ahí es donde se cumple Malaquías capítulo 4. Los va a tomar el fuego. Y escúchame, porque la palabra ahí es fuego de azufre. Y yo hablaba con el hermano Riquel allá en Puerto Tejada, que es pensionado, trabajó en los ingenios, fue jefe allá. Y Riquelcito me explicó ese término. Un día hablando con él me dijo, pastor, y esas calderas eran fuego con azufre, me dijo. Yo le dije, ¿cómo así fue fuego con azufre? La Biblia menciona eso. Digo, ese fuego es azul y ese fuego es no sé cuántas veces más potente que el fuego normal, me dijo. ¿Comprende eso? No es que Dios se complazca en destruir, hermano. Es más, si Dios se complaciera en destruir, nosotros tuviéramos la idea que tiene el mundo evangélico, que se van a quemar por miles y miles de... No. Va a ser un asunto de consumir en ese momento y se acabó. ¿Cuánto puede durar? No lo sé. Elena White dice que el que más va a durar ahí, no sé, algunos días, no lo sé, es Satanás y sus ángeles. Pero un ser humano, ¿cuánto dura para quemarse, para incinerarse? No lo sé. Un par de horas, ¿cierto que sí? Y se acabó y será ceniza. Eso es misericordia también. Eso es misericordia, hermano. Y se acabó el problema del pecado en este planeta. Y quedará registrado en libros que Dios hizo justicia y que Dios es amor también. Amén. Amén. Elena White concluye con una de esas citas que dice: todo el universo concluirá que Dios es amor. Se acabó el problemita que encendió ese caballero allá en el cielo. Se acabó, para siempre se acabó, hermanos. Y la Biblia tiene un final muy feliz, ¿no? De ahí viene Apocalipsis 21 y dice, ¿no? Y yo, Juan, mire cómo termina el linda, ¿no? Yo vi la santa ciudad que descendía del cielo engalanada como una esposa para su marido. Y dijo, el tabernáculo de Dios con nosotros. Después de que los destruya a los impíos y son ceniza, la ciudad se asienta allá en el monte de los olivos y parte el monte de los olivos haciendo una gran llanura. Y la capital del universo se va a venir aquí a la tierra y va a ser la nueva Jerusalén. Y ahí es donde se cumple Isaías 66 o 64, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar a mi santo monte, dice. ¿Cómo le parece? Qué lindo, ¿no? El final es feliz. Pero qué pesar por los rebeldes, hermano. Se les predica, se ora por ellos, se les lleva, se les habla, Dios habla a sus conciencias y nada, hermano. La hermana Lidia y el hermano Julio Rodrigo me dijeron, Lidia me dijo que tuvo un padrastro que fue muy bueno, ¿no? Y dijo que el Señor no había tenido educación, ¿cierto que sí? Él ni leía ni escribía, pero dijo que era un caballero, un señor, me dijo. Que ellos mismos decían, ese señor tuvo una educación natural. Nadie le enseñó. ¿Quién le enseñó a un señor a ser un caballero sin ir a la escuela, sin estudiar la Biblia? ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién pone eso en la conciencia de un individuo? Dios, hermano, Dios. Era temeroso de Dios. Sí, Señor. Y nadie le había enseñado los caminos. Pero ahí, hermano, el Espíritu Santo obra. Amén. Hermanos amados. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues, hermanos, ya hemos estudiado esta semana el tema del universalismo, lo hemos explicado cabalmente. Hoy me llamó alguien de una asociación, me dijo, pastor, esto por acá está cundido. Me llamó de Fusagasugá, me dijo, su número me lo dio un pastor, que lo llame a usted, que usted tiene idea del tema. Yo le dije, ¿cómo así que está cundido? Dijo,
Acá hay un poco de gente que escucha a Natanael Baloyes y ya hay un poco de gente que anda diciendo que Dios es amor y que los va a salvar a todos. Parece inofensivo, es que el asunto parece muy inofensivo, ¿no? Pero una vez que se siembra una idea, hermano, qué difícil es desterrarla, ¿no? Hermano, en Argentina ya hay en España, hay en Australia, hay en Colombia, hay en Estados Unidos, está en todo lado. Pues me refiero a la iglesia adventista, se está infiltrando. Porque ya saben que el movimiento universalista internacional es desde 1961, está fuerte. Pues hermanos, la Biblia dice que para estos tiempos la iglesia va a ser zarandeada. ¿Cómo es? La iglesia va a ser zarandeada. Eso es profético, esto es un zarandeo, hermano. Y también la Biblia dice que todo lo que no esté firme se va a caer, hermano. Que Dios nos ayude entonces y que tengamos de base la Santa Biblia. No tengamos de referencia, que el pastor, que fulano, no, vea, usted tenga de base la Biblia. La Biblia no nos deje errar, amén. Y consagrémonos, hermanos, más al Señor. Mire, uno de los antídotos más grandes para no tener la mente inquieta, cayendo en errores, yo lo he dicho donde voy, Noel, y son 3 cositas, solo 3. Oración intercesora, estudio de la Biblia y ganar almas, hermano. Cuando uno se ocupa de ganar almas y está predicando y visita y va a un grupo pequeño y atiende y ayuda y hace obra social, usted mantiene bien. Y cuando usted no hace las cosas, le queda mucho tiempo a la mente, hermano, y uno se pone a pensar cosas que no deben. Bueno, mis amados, que Dios me les bendiga. Un abrazo grande. Vamos a poner de pie. Vamos a orar. Y vamos a cantar. No se olviden de orar por doña Aura, nuestra amiga que ayer ya fue internada en el hospital, que la van a operar de su tumor. Sí, querida. Yo también quisiera pedir oración por una sobrina que el primero le operaron, le quitaron un seno y ahora la cadera, le pusieron clavo y la rodilla. ¿Por cáncer? Cáncer. Pastor, venga, Noel, y venga en el sitio aquí. Ya que estamos aquí con la iglesia Nuevo Amanecer, voy a aprovechar para presentarlo, ¿ok? Ministro Nelson, venga. Este varón de Dios vino hace un mes pasadito, vino con todo.